Saludos, bienvenidos a este tercer especial en un mes de Una de Soldaditos. Hoy, 10 de diciembre, se celebra la festividad de Nuestra Señora de Loreto, que es la patrona del Ejército del Aire. Si queréis saber más sobre nuestras fuerzas aéreas, por qué la Virgen de Loreto es su patrona y un poquito más sobre nuestro protagonista, que es un coronel del Servicio Aéreo de 1926, os invito a que os quedéis a ver el vídeo. ¿De dónde procede el emblema del Ejército del Aire, este que habéis visto al principio y que vais a ver, igual que hice en el vídeo anterior, en los diferentes apartados en que se va a dividir? Bien, la historia nace, o el proyecto nace, en el domicilio del infante Alfonso de Orleans y Borbón, que era el primo hermano del rey Alfonso XIII y está considerado como el primer piloto militar de España, ya que después de su paso por la Academia de Infantería de Toledo, creo que salió en 1910, marchó a Francia para hacer el curso de piloto. En su casa se reunió con un pequeño grupo de oficiales que debatían la necesidad de diseñar algún emblema o algún distintivo que los hiciera pues diferenciarse del resto de las armas o que en aquel momento existían, del resto de los ejércitos. Quedaron en que debería de ser antiguo o tener un diseño antiguo que no fuera demasiado moderno para que no se pasara de moda, para que perdurara en el tiempo. En la reunión se encontraba la infanta Beatriz, que era una experta en egiptología y aparte pues dibujaba muy bien, y propuso que se cogiera el disco alado del dios Horus. Dibujó en aquel momento unas alas de plata con un disco rojo en el centro y encima puso la corona real. Quedó tan bien que bueno, enseguida gustó a todos los que se encontraban allí. Había nacido por fin el emblema de la aviación militar española, que por medio del apéndice número 3 de la Real Orden Circular del 16 de abril de 1913, pues disponía la siguiente orden que voy a pasar a leer. El personal del servicio aeronáutico llevará sobre el uniforme el emblema de aeronáutica, 2 alas de plata con un disco rojo en medio y una corona real encima. Este emblema será de metal para los soldados y clase de tropa, que lo llevarán en el brazo izquierdo, y bordado para los jefes y oficiales, que lo llevarán en el costado derecho, a la altura del primer botón de la guerrera. Los pilotos de globo añadirán el emblema una rueda de timón y los de aeroplano un hélice de 4 ramas. Quedaba así establecido lo que es el emblema. Este emblema ha sufrido pocas variaciones a lo largo del tiempo, pequeñas modificaciones, sobre todo en lo que respecta a la corona, en la República y después en la dictadura, hasta que una vez que volvió a entrar la democracia en España y volvió a instaurarse la monarquía, bueno, pues vuelve la corona real. La verdad es que el diseño ha continuado. Coloquialmente se le suele llamar Rokicki, y se le llama Rokicki porque en un principio era un emblema de plata que un grabador llamado Luis Rokicki, era un afamado grabador de la época, que entre el año 1939 y hasta su muerte de 1965, en sus talleres que tenía en la calle Carretas, en el número 27, pues realizó todos los emblemas de todo el personal de aviación. Todos aquellos que tuvieran un título aeronáutico, pues iban a los talleres de Luis Rokicki a comprar ese emblema, y por eso se le conoce popularmente también con el nombre de Rokicki. Como ya pasó en el vídeo anterior, en este especial que hicimos de infantería, a través de todos estos especiales se habló largo y tendido sobre la historia de la misma. Con este que hoy viene del Ejército del Aire pasa exactamente igual. A través de aquel especial que hice del arma de ingenieros, donde en el apartado comunidad iba enseñando un soldadito, iba contando un poco la historia de lo que era ese soldadito, se iba contando también la historia de lo que es el Ejército del Aire, puesto que os recuerdo
que nuestro actual Ejército del Aire desde hace muy poco tiempo cumplió su 75 aniversario, nace del arma de ingenieros del Ejército de Tierra. Y es que un 15 de diciembre de 1884, por medio de un Real Decreto, se crea el servicio de aerostación sobre la cuarta compañía del batallón de telégrafos, de este arma de ingenieros. Se compra un globo aerostático y se empiezan a realizar las pruebas para su empleo en el apartado militar. Es en 1896 cuando esto se amplía y pasa a convertirse en la compañía de aerostación. En 1910 llegan los primeros aviones a España a través de una compra que se realiza, puesto que el gobierno manda al capitán Quindelán, que era un capitán de ingeniero, le manda a Francia para que compre una serie de aviones que traen a España. Se crea la Escuela de Aviación en Cuatro Vientos, que se le considera la cuna de la aeronáutica española, de la aviación española, y ahí se van formando los primeros pilotos de España. Había uno que no hizo el curso, puesto que ya lo tenía, que era el infante Alfonso de Orleans y Borbón. Era primo hermano de Alfonso XIII, rey de España, y una vez que salió de la Academia de Infantería de Toledo, se marchó por su cuenta a Francia, donde hizo de una forma privada el curso de piloto. Se le considera el primer piloto militar de España, y de hecho el museo del Ejército del Aire que está en Cuatro Vientos pues lleva su nombre, el del infante Alfonso de Orleans. En 1913, sobre todo con la participación de la guerra de Marruecos, se crea como el servicio de aeronáutica, dependiendo del arma de ingenieros todavía. De hecho, los pilotos deberían pertenecer a dicha arma al principio. Luego, al poquito tiempo, como ya dijimos en aquel especial, ya se puede, cualquier militar de cualquiera de las armas del Ejército de Tierra puede optar a hacer el curso de piloto. En 1918 es cuando se empieza realmente a ver o a vislumbrarse lo que sería la aviación, puesto que se separan al final lo que es la aerostación por un lado, que es la que se encarga de los globos, de la aviación por otro, que es la que maneja los aviones. Como ejército reconocido, se crea el 7 de octubre de 1939, es cuando realmente coge el apelativo de ejército del aire. A raíz de todos estos años, la aviación española ha dado o ha conseguido muchos logros históricos para la aviación en general, la aviación mundial. Fueron los primeros en emplear los aviones con fines militares, no solamente para la observación, que ya lo realizaban los globos aerostáticos, para corregir los tiros de artillería, que también lo realizaban los globos aerostáticos, pero lo hacían para reconocimiento de terrenos. Fueron los primeros en emplearse para levantar mapas topográficos por medios aéreos. Fueron los primeros en utilizarse como armas, ya que se utilizaban para ametrallar, y los primeros formas de bombardeo, que en un principio se realizaban a mano, porque no se contaba con los dispositivos. Esta guerra de Marruecos, los aviadores españoles, de hecho había una táctica que era el sistema a la española, fueron como un laboratorio para lo que posteriormente llegaría la Primera Guerra Mundial. Se aprendió muchísimo de los países participantes. España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, pero todos los países participantes pues aprendieron muchísimo de los pilotos españoles en la guerra de Marruecos. Fueron los primeros en pasar, o sea, en volar desde la península hasta África, que parece una tontería, pero con los aviones de la época que yo pues, era casi una hazaña. Y otros logros más importantes quizá fue el que se produjo el 10 de febrero de 1926, donde Ramón Franco y Julio Ruiz de Alda, en un hidroavión, el Plus Ultra, parten de Palos de la Frontera en Huelva y sin escalas atraviesan el Atlántico Sur para llegar a Buenos Aires. Otro de los hitos también que realizó el Ejército del Aire fue el que se produjo el 10 de junio de 1933, donde Mariano Barberán, uno de los héroes de la aviación española, junto con Joaquín Collar, parten de Sevilla el 20 de junio de 1933 para atravesar el Atlántico Centro sin escalas hasta La Habana. Una vez que llegan a La Habana, pues se le hace una revisión al avión de un sargento mecánico
que había ido en barco y les estaba esperando allí, porque tenían que completar, el viaje era luego desde La Habana llegar hasta México. Parten de La Habana un 20 de junio y ahí se pierde su rastro y jamás fueron encontrados los restos. Ha habido otros muchos hechos históricos dentro de la aviación española, pero bueno, esto digamos que es un pequeño resumen. Como modo final para terminar, deciros que el Ejército del Aire actual no solamente son lo más vistoso que tiene o lo que todos nos fijamos, que son los aviones. Detrás del Ejército del Aire hay otras muchas cosas más. Tienen helicópteros, como son los del Servicio Aéreo de Rescate, o los que se ponen para el traslado de la familia real. Cuentan con una patrulla acrobática de helicópteros, que es la patrulla ASPA. Fijaros, si es difícil ya hacer acrobacias con un avión, en este caso, bueno, ya lo sabéis que es la patrulla Águila, que montan, pilotan los C-101, perdonad. Hacerlo con helicóptero es mucho más difícil. En la galería de imágenes veréis algunas fotos que he dejado. Cuenta también porque el Ejército del Aire fueron los primeros en formar a paracaidistas. De hecho, la escuela que se llama la Escuela Militar de Paracaidismo Menéndez Parada es la que forma a todos los paracaidistas del ejército, a todos. Luego, aparte, dentro de estos paracaidistas cuentan con la EZAPAC, que es la escuadrilla de zapadores paracaidistas. Son como una especie de boinas verdes del Ejército del Aire, con una preparación impresionante. Y dentro también de esta escuela de paracaidismo se encuentra la PAPEA, que es la patrulla de paracaidismo del Ejército del Aire. Hacen acrobacias con paracaidismo, que también veréis algunas fotos en la galería, que es impresionante. Pero luego aparte pues tienen otras muchas cosas más. Por ejemplo, ellos son los que controlan todo el espacio aéreo español, no solamente el militar, sino el civil. Lo que pasa es que el civil lo tienen, digamos, cedido a AENA, para que ellos sean los que controlen los vuelos civiles. Pero ellos controlan todo el espacio aéreo. Realizan misiones humanitarias en el sentido de que tienen aviones preparados, medicalizados, pues para poder actuar en cualquier momento. De hecho, bueno, pues con el ébola, ¿os acordáis que se trajo a uno de los misioneros? Al final, desgraciadamente, falleció. O últimamente, con este tema de COVID, pues se preparó un avión medicalizado, por si se necesitaba. O sea, su preparación es muy, muy importante. Luego, aparte, evidentemente, son los encargados de llevar por medios aéreos tanto a la familia real como al gobierno. Pues esto es un poco la historia, muy resumida, porque, como siempre digo, intentar hacer un resumen, o sea, la historia de algo en un vídeo es imposible. Pero bueno, muy resumido. Hemos dado 4 o 5 pinceladas importantes. ¿Por qué Nuestra Señora de Loreto es la patrona del Ejército del Aire? Pues viene precisamente de una leyenda. En el año 1291, con motivo de una invasión de los mamelucos a las Tierras Santas, que entonces estaban los cruzados allí, según cuenta la leyenda, unos ángeles trasladaron la casa donde nació María, primero hacia Croacia y posteriormente hacia una zona italiana que se llama Recarati, en un monte de laureles, porque Loreto en latín significa eso, monte de laureles. Se la suele representar en su manto, normalmente veréis una imagen, luego cuando ponga la galería, como si tuviera alas en el manto, e incluso otras representaciones la ponen sobre unas nubes, como si estuviera volando. De ahí el hecho de que en el 1920, para ser más exactos, el día 24 de marzo, el Papa Benedicto XV la declarara como patrona de todos los aeronautas que existían en aquel momento. Un poquito más tarde, fue el 7 de diciembre de 1920, cuando el rey Alfonso XIII, a instancias de consultar al arzobispado castrense, decide que también Nuestra Señora de Loreto sea la patrona del incipiente arma de aviación. Bueno, no era un arma entonces, porque era, como hemos dicho, un servicio aeronáutico, y la pone bajo su protección. Por eso Nuestra Señora de Loreto es la patrona de todas las personas relacionadas con el aire, precisamente por esa leyenda que cuenta de que su casa fue llevada por ángeles volando hacia esta zona de Italia. Pues aquí tenemos a nuestro protagonista, a este coronel del Servicio de Aviación del año 1926
en el reinado de Alfonso XIII. Se confeccionó un uniforme bastante novedoso para la época por el color, puesto que era un verde amarillento. En este caso, nuestro coronel tiene pues uno de los distintivos del Ejército del Aire, que es este sombrero llamado de fuelle. Bueno, es un gorro, mejor dicho, llamado de fuelle, que era del mismo color y material que el resto del uniforme. Llevaba borla, vivos dorados, que es todo esto que vemos por aquí, y lo que pasa es que hoy la cámara no quiere trabajar, ahí lo podemos ver mejor, y llevaba el emblema de aviación, y bajo este las insignias de categoría en el servicio. Esto que veis aquí, pues si era jefe, por ejemplo, jefe de escuadrilla, por ejemplo. La guerrera, con solapas, constaba de 4 bolsillos, 2 superiores y 2 inferiores. Llevaba 4 botones de color dorado de 20 milímetros con el símbolo del arma de aviación o de la aviación troquelados, más luego otros más pequeños de... no me recuerdo ahora cuánto era. Uno en cada bolsillo, en cada manga, y bueno, en este caso no se ve, luego lo explicaremos, y en las hombreras, cuando llevaban la pala. El pantalón, bueno, las guerreras, como hemos dicho, pues con el uniforme de gala, como es en este caso, llevaba una charretera que llevaba troquelado, eran metálicas, troquelado el emblema de aviación, como vemos aquí. Sobre el pecho volvía a llevar encima del bolsillo superior derecho llevaba el emblema del Ejército del Aire, y en esta parte de aquí, en el hombro derecho, llevaba unos ángulos por cada año de servicio que estaba prestando sus funciones. La graduación en este caso de coronel va en la boca manga. Lo vemos aquí, son 3 estrellas de 8 puntas, aquí no se va a notar, puesto que tropas suboficiales y oficiales lo llevan por encima, y comandante, teniente coronel, coronel y los generales lo llevaban en la bocamanga. Todavía se sigue utilizando dentro del Ejército del Aire este sistema. Antes era muy corriente dentro de todas las Fuerzas Armadas españolas. En el Ejército español se cambió, en el Ejército de Tierra, perdonar, se cambió para poner en las sombreras. El uniforme se completaba, en el caso de gala, como estamos aquí, con camisa blanca y corbata negra y guantes de color blanco. El pantalón estaba confeccionado del mismo color y la misma manufactura. Constaba de un cordón dorado flanqueado por unas trencillas en color negro. Zapatos de color negro, calcetines en color negro, cinturón dorado, en este caso por ser el de gala, y se completaba, en el tiempo de que estaba de gala, con una daga, o también llamado en algunos casos machete, un arma que en el anverso llevaba el emblema de aviación y en el reverso el escudo de España. El puño era de marfil blanco alambrado de oro, y la monterilla tenía forma de corona real. Se completaba con una vaina de metal dorado con 2 flores de lis superpuestas y regatón. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro protagonista, a este coronel del servicio de aviación. Aquí lo podemos ver en detalle. Uno de los precursores de nuestro actual Ejército del Aire.